Hola a todos, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a una nueva actividad que estamos organizando desde la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales. En esta ocasión es el octavo encuentro del ciclo de narraciones con 4 lecturas de terror. Naturalmente, como ven en pantalla, nos acompaña Pablo Martínez Burquet, nuestro curador estrella de este ciclo, y nos acompañan los escritores peruanos, porque hoy vamos a contar con hermanos peruanos, narradores del Perú. Nos acompañan Dai Castillo, María Ángela Ugarelli Risi, Jeremy Torres Montero y Paul Dark Mego. Así que, como bien decimos en cada oportunidad, estamos muy contentos de lograr estos espacios para dar a conocer artistas jóvenes en esta ocasión, y para nosotros es muy importante hacerlo desde un organismo público, brindar este espacio para la cultura. Así que estén atentos a lo que tenemos para contarles hoy, que es muy, muy interesante. Saludo también, naturalmente, a todo el equipo de sistemas por la técnica que nos dan, y también al equipo del Departamento de Acción Cultural, y obviamente al público fiel, nuestra audiencia, que siempre está ahí detrás de algún dispositivo viendo estas transmisiones y que día a día va creciendo en cantidad. Así que bueno, dicho esto, Pablo, te saludo. También aprovecho a contarles que Pablo cumplió años hace pocos días, así que también le mandamos un feliz cumpleaños desde acá, desde la virtualidad. Contanos primero cómo estás y después por qué hiciste esta selección de narradores del Perú para esta ocasión. Hola Juan Diego, muchas gracias como siempre, muy honrado de estar aquí. Siempre igualmente saludamos a los compañeros de técnica que están detrás de cámara y hacen que esto sea posible. Y hoy sí, efectivamente, el curador estrellado de este ciclo tiene el placer, el honor de haber convocado a escritores de una de mis patrias, que es el Perú. Tenemos acá mucha juventud, mucha injundia y mucha capacidad de gente comprometida con el género. Y como en este ciclo ya hemos hecho en otras oportunidades, invitando a autores de México, de España, del resto de Sudamérica, hoy hacemos este especial de Perú porque creemos que es un país donde la movida cultural, y en particular la del género fantástico, entendiendo por tal el terror y la ciencia ficción, tiene un gran predicamento, una gran raigambre. Después, cuando hagamos la charla de café posterior a las lecturas, vamos a abundar en algún detalle más, pero me pareció que era una buena oportunidad para escuchar nuevas voces que saben de este tema y que tienen mucho para decirnos. Y como las estrellas son ellos, dejemos que ellos nos cuenten. Muy bien, Pablo, gracias por tu introducción y presentación de la jornada de hoy. Y bueno, quien va a hacer uso de la palabra en primer término es Paul Dark Mego, así que mientras él se prepara, les cuento que nació en Lima, Perú, en 1985, es licenciado en Psicología, autor de Pandemia Z, Supervivientes, Torre de Papel 2019, y El Domo, Historias Distópicas, Torre de Papel 2020. Organizador de la miniferia del libro Outlet 2020 y la Convención Internacional de Literatura Fantástica Uroboros 2020. Y también antologador de Pulp Primitivo y Cyber Terror 2020 con la editorial Speedwagon Media Works. Así que, dicho esto, Paul Dark, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en nuestro ciclo. Es tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Juan Diego, muchísimas gracias, Pablo, igual también a los presentes, Dai, María Ángela, Jeremy. Pues, bueno, muchas gracias por el espacio y me van a disculpar que estoy sumamente nervioso. No es por nada, pero Pablo nos dio una breve introducción y nos ha puesto en una situación un poco complicada, pero vamos a defendernos, ¿no? Tenemos que defender la cancha, como se dice. Así que voy a empezar con un cuento. Este cuento pertenece a un libro que espero que pueda salir pronto. Es un libro acerca de una ciudad ficticia que me encanta mucho, porque me encanta mucho que cuando Stephen King, por ejemplo, crea sus propias ciudades, o en los videojuegos tenemos a Silent Hill,
Así que yo tengo una pequeña ciudad llamada Nowhere City, y aquí va mi cuento, Los habitantes del vacío. Un incendio devoró mi habitación y todas mis pertenencias. Quedé con quemaduras de primer y segundo grado. La casa en la que vivía con mi madre quedó reducida a cenizas. Fue mi culpa, lo sé. Esta maldita enfermedad que me aqueja desde que tengo uso de razón fue el motivo. Acumuladora compulsiva, así me catalogaba la familia, los vecinos, los extraños. Mi madre, viuda desde que yo tenía 4 años, trajo a casa psicólogos y psiquiatras para tratarme. Nunca me importó cómo denominaran este trastorno. Nunca busqué sanar. Algo muy profundo en mi interior me alertaba que este padecimiento era un mecanismo de defensa ante males mayores. Por ello, con el pasar de los años, convertí mi habitación en un claustro personal, el último refugio, la cueva donde podía contarlo todo, verlo todo. Sin embargo, ya recluida en el hospital y sin posibilidad de moverme por las heridas, no pude negarme a un nuevo tratamiento, una droga experimental que acrecentaba el estado hipnótico para ahondar en las profundidades del subconsciente. Trataron de sanarme por completo. ¿Qué más podía hacer? El rostro de mi madre, descompuesto después de años de mantener a un parásito antisocial como yo, fue el impulso suficiente para aceptar la terapia. Pero ellos, los hombres de ciencia, no sabían a qué se enfrentaban, incluso yo lo ignoraba. Las sesiones avanzaron con inicial cautela. Los efectos del fármaco eran asombrosos. Después de la dosis respectiva, todo dejaba de importarme, incluso las voces, que me advertían de los peligros ocultos en las sombras del pasado. Estas desaparecían. Los especialistas no sabían qué tanto debían excavar en mi mundo onírico para dar con el origen del mal. Y es que la evolución de la humanidad ha sido sabia al crear este plano subyacente, recóndito, aliado del olvido y de los mensajes fallidos. Pues nada de lo que cae ahí lo hace para salir. Es por algo que ciertos recuerdos son enterrados a propósito en esta oquedad. Pero las puertas del tártaro abiertas recobré imágenes, al principio imprecisas de la niñez antes de que mi razón eclosionara. Los barrotes de la cuna, los juguetes que papá traía de sus viajes como vendedor de puerta en puerta, el delantal rosa de mamá y sus caricias, las tardes que lloraba reclamando alimento, las noches que dormía acunándome entre mis progenitores, la vez que papá regresó tras varios días sin saber de él, con el rostro desencajado. Mi madre lo vio y se lamentó de su apariencia. Él decía que se había perdido en su último viaje de negocios, que la carretera que lo conducía de regreso se distorsionó, se tratase de una potente ilusión. El bosque que apareció repentinamente, la neblina que lo distrajo hasta su llegada a un pueblo inubicable en el mapa. Su terrible estadía en aquel demencial lugar, lleno de seres que lo perturbaron hasta su temprana muerte. Incoherencias, decían los médicos, figuras que debían ser analizadas desde la perspectiva del psicoanálisis. Todo es interpretativo, parafraseaban convencidos. Yo solo sentía que me acercaba a una puerta que separaba el plano concreto de un mundo incorpóreo, incognoscible y peligroso. El tratamiento siguió descendiendo por aquella escalera de caracol que, cual taladro, horadaba hasta las criptas sagradas de mis mayores secretos. Recordé que de niña una horrible pesadilla me atormentó por incontables noches. En ella me encontraba en un lugar amplio de paredes blancas y arreglos florales, todo sumergido en la negrura de la noche. Recordé que nunca funcionaban las luces, no importaba cuántas veces tratara de encenderlas. Y evoqué el fondo del salón, un rincón lleno de rosas, claveles y gladiolos. Ahí se hallaba una amplia mesa y sobre ella una caja de madera, pequeña, compacta, maciza. Aquella caja era lo que más terror me causaba. Yo sabía lo que había en su interior, mas no podía traducirlo. A medida que me acercaba a ella, el temor se acrecentaba invadiendo cada parte de mi ser. Sentía el corazón latir por detrás de mis ojos, el sudor humedecer mis manos, cómo apretaba fuertemente los dientes, conteniendo el terror que me producía aquella caja de madera y su contenido. Porque tenía algo adentro, algo terrible, algo capaz de atormentar a los monstruos que acechaban debajo de mi cama. Me negué a continuar con el tratamiento, pero para ese entonces la potente droga me había arrebatado toda voluntad. Volvieron los caóticos episodios en los que mi padre se negaba a verme. Recordé las discusiones nocturnas entre mis padres. Él descubrió por qué aquella ciudad maligna lo llamó. Decía tener habilidades que ellos querían y que posiblemente yo, por ser su hija, también poseía.
En sus últimos días mi padre buscaba escapar del espacio descubierto. Decía que el vacío estaba lleno de horrores indescriptibles, de seres que buscaban puentes, y que la única manera que los elegidos tenían para evitarlo era sellarlos mentalmente o cubriendo cualquier resquicio para impedirles atravesar a nuestro plano. Vi a mi padre guarecerse del exterior, cubriéndose de varias prendas incluso en los días calurosos. Su objetivo era no dejar piel expuesta. Luego, cuando cubrirse la piel no fue suficiente, utilizó cinta adhesiva para fijar las prendas a su cuerpo. Algunas veces tenía que ser socorrido por mi madre, ya que se interrumpía el flujo sanguíneo de sus extremidades. Mi padre estaba convencido que lo que vio en aquel pueblo fantasmal lo había perseguido. Lo había encontrado y estaba filtrándose hacia nuestro mundo a través de él. La hipnosis por fin cavó lo suficiente hasta que la pala terapéutica tocó la gruesa lápida que mi inconsciente había puesto para proteger mi cordura. Sentí, pese al efecto narcoléptico, que el tratamiento empujaba una enorme puerta, cerrada durante décadas, que no debía ser abierta, pues permitía el acceso a ese puente, a ese conducto, a ese plano. Me debatí con mis reducidas fuerzas, sentí que mi conciencia se empequeñecía ante el atroz enigma que yo encerraba. En la última sesión retrocedí hasta mi hogar, hasta mis inocentes pasos por el rellano del segundo piso, hasta la escalera que usaba para llegar a la parte alta de la casa, hasta el desván, el refugio de papá. Cuando mis manitas empujaron la puerta de la cúpula y el olor a rancio atacó mi nariz, supe que algo no estaba bien. Mas la ansiedad me contuvo de pedir ayuda. Mis pasitos avanzaron entre los diversos objetos que llenaban el vacío de la habitación, como si mi padre tratara de llenar cada rincón con lo que fuese con tal de no dejar ningún espacio vacío. En sus últimos días no dejaba de repetir que aquellos seres, los habitantes del pueblo del espejismo, podían alojarse entre las ranuras de las puertas, entre el mismo espacio que deja la ropa al vestirla, entre las capas de la piel, entre las pleuras de los órganos, y él trataba con todas sus fuerzas, de no dejar lugar libre, de juntarlo todo, de sellarlo todo. Cuando llegué al fondo del desván, me encontré con una caja, pequeña, compacta, maciza. La curiosidad me llevó a destaparla, y lo que vi por fin me regresó la voz, convertida en un alarido potente que rasgó las cuerdas vocales y casi detuvo mi corazón. Vi el rostro de mi padre, con una expresión de absoluta serenidad, coronando la parte superior de la reducida caja de madera. De alguna forma, había logrado comprimir su cuerpo hasta caber por completo en aquel pequeño espacio, y estaba en paz, y estaba muerto. En el último episodio de tan macabro segmento de Memorias, vino a mí la voz de mi madre. Discutía con el embalsamador respecto a cómo era posible que después de todos los arreglos mortuorios no pudieran regresar el cuerpo de mi padre a un estado en el que pudieran presentarlo decentemente en su velorio, ya que cada vez que extendían su cadáver, este volvía a compactarse hasta quedar como un cubo geométricamente perfecto, como si incluso muerto, él quisiera escapar de aquello que se escondía en los espacios libres, en la nada, en el vacío. Y mientras la discusión ocurría, la caja estaba ahí, a escasos pasos de mí. Escuché la voz de mi padre susurrar cosas ininteligibles a través de su garganta fragmentada. Era como el granizo aserrado. El estertor de la muerte, producido por el roce de los huesos partidos del occiso, me rogaba que cerrara los ojos, que no viera al vacío, ya que cuando lo hiciera, esa vacuidad eterna miraría a través de mí y me usaría como lo usaron a él. Me confesó que su linaje estaba maldito y que lamentaba haberme legado tan terrible herencia. Pero no lo hice. Intentando comprender el enigmático mensaje, me descuidé, y no cerré los ojos cuando su cadáver me lo pidió. Quizá eso completó algún tipo de ritual, una especie de traspaso, porque cuando reconocí mi pequeño cuerpo de niña, vi que, a través de mi piel, nacían espolones, colmillos y proyecciones abyectas de seres abominables, que comenzaban a llenar el espacio vacío de mi sueño, mas yo sentía que estaba habitando los recovecos de la realidad concreta. Aquellos seres tenían hambre. Pude sentir su demencial ansiedad a través de cada célula de mi ser. Abrí los ojos y puse mi cuerpo lo más rígido posible. Sentía que si me relajaba, mi alma se escaparía aterrorizada. Cuando reconocí mi entorno, vi con horror y fascinación cómo los médicos que me estaban tratando eran devorados por abominaciones propias del mundo de las pesadillas, seres sin forma que parecían el cúmulo rabioso de la locura y la perversidad.
Colmillos, garras, cientos de ojos, formas tumefactas llenas de supuraciones y odio. Estas horrendas criaturas parecían salir de mi cabeza, como si mi cráneo fuera la abertura que les sirviera para trasladarse del umbral oscuro al que pertenecían a nuestro plano. Salían de mi piel expuesta, de mis orificios nasales, a través de mi boca abierta. Grité con todas mis fuerzas. En ese instante desperté del trance. Ante mí, la junta médica me observaba estupefacta, intranquila, indecisa. Soltaron sobre mi cuerpo paralizado por el terror y me suministraron un sedante. Pero yo no quería dormir. Hacerlo implicaba viajar al plano de los sueños, y aquella brecha abierta a lo que me conectaba con mi padre, su poder, mi poder, ya era un conducto, y ahora la puerta había sido abierta nuevamente. Me encuentro acurrucada en mi habitación, sobre mi cama, cubierta de pies a cabeza, tratando de no dejar espacios libres entre la manta y mi carne. Ahora entiendo por qué padecía este absurdo mal. No se trataba de ansiedad o un problema clínico. Era mi subconsciente tratando de no dejar lugar libre, puerta abierta o ranura que permita la invasión de la vacuidad. Pero la barrera que logré levantar ha sido derribada, y el tormento que mi padre vivió, ahora lo vivo yo. Estúpidos hombres de ciencia regodeándose en sus hechos fácticos. No saben que la locura es la única manera por la cual el diminuto entendimiento humano puede acceder a los misterios del abismo. Tal vez si me retraigo más, si fuerzo mis huesos, si comprimo mis tejidos, si logro desaparecer el espacio subatómico de mi existencia, ya no podrán usar las rendijas que habitan entre mis huesos y mi carne como camino para visitar esta realidad. Comencé a contraer mi ser. El dolor que siento no es nada comparado con la satisfacción de llenar toda mi hendidura posible, por donde estos seres podrán colarse. Siento cómo mis pulmones se hacen uno con mi corazón, cómo mi estómago fagocita mi hígado, cómo mis piernas se rompen, mis brazos se tuercen, mi cuello desaparece entre mis clavículas. No más espacio, no más puente, no más tormento. Seguiré comprimiéndome hasta no dejar nada para los seres abisales. Gracias. Muchas gracias, Poldark, por tu cuento, Los habitantes del vacío. Impresionante esa imagen de cómo se iban comprimiendo padre e hija para evitar dejar esas rendijas para que entraran estos seres que describías. Así que muy interesante y muchas gracias. Quiero recordarles también que se encuentra disponible y abierto el chat destacado de la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la legislatura. Así que si quieren dejarle alguna inquietud, alguna pregunta a nuestros invitados, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Así que bueno, dicho esto, a continuación vamos con Jeremy Torres Montero. Mientras Jeremy se prepara, les cuento que nació en Lima, Perú, en el mejor año del siglo XX, que es el mismo año en el cual yo nací, 1987. Escritor peruano, administrador de la casa editorial Speedwagon Media Works y cofundador de Uroboros, una plataforma multidisciplinaria para la difusión de la ficción especulativa, el terror y la fantasía. Ha publicado 5 libros y sus cuentos han aparecido en algunas revistas latinoamericanas. Jeremy, bienvenido. Gracias por estar hoy aquí en este encuentro y es tuyo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Juan Diego, un placer estar contigo, conocerte. A Pablo, por la consideración, el haberme invitado a en Perú solemos decirles coloquios, ¿no? O sea, estoy diciendo coloquio por un tema ya de convencionalidad, pero más que nada creo que es un compartir. Vamos a hablar del terror, ¿no? De nuestros cuentos, nuestras experiencias. Y creo que la coyuntura es perfecta, porque como estábamos hablando antes de comenzar esta transmisión, el escenario está terrorífico en el Perú. Sin ir más a los tintes políticos, porque eso no es lo que nos interesa. Así como Paul les comentó sobre de dónde vino Nowhere City, que por cierto, felicitaciones Paul, tu cuento está muy chévere. Este cuento que se llama Ella viene, lo escribí en el 2017 me parece, o en el 2016 aproximadamente. Efer Soto, de Editorial Apogeo, me había pedido un cuento de terror sobre un miedo en particular. Yo le tengo pánico a los insectos, a las cucarachas, a las polillas gigantes, a todo lo que tenga alas y huele, me aterra, menos las aves. Pero no quería hablar de esos miedos convencionales, sino cuáles son, o sea, quería explorarme y saber qué es lo que de verdad me podría aterrar, ¿no? Y la gente muchas veces, en conversaciones con amigos, amigas, etcétera, todo el mundo habla de lo que es el ideal, ¿no? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo perfecto? ¿No? Y a mí siempre me ha perturbado esa idea de intentar alcanzar la perfección porque creo que es lo que nos deshumaniza.
Entonces, haciendo esas preguntas, tratando de resolverlas, y bueno, y también luego de hablar con, o sea, este cuento parte de la experiencia de un amigo, un detalle en particular de la historia, es que aparece este relato que se llama Ella, ¿no? Y me gusta lo ambiguo del título porque ella es el nombre del ser mítico o el ser etéreo, pero también ella porque hace relación digamos, a lo abstracto, ¿no? Que podría significar o englobar el nombre. Y bueno, creo que eso sirve como preámbulo, no sé, como para entender un poquito de dónde salió este cuento. No sé si es terror convencional, a mí me da miedo, ¿no? Y creo que el horror es, o el miedo es eso, el terror es eso, no es un tema de percepción. Pero nada, comienzo. Word, listo. Ella. Cuando la pensé nunca imaginé se quedaría por el resto de la vida. Al principio se escondía, me decía no le gustaban los adultos y, cuando divisaba a mis padres o el personal de la casa, se fumaba engullida por por un orbe de luz. Tenía 6 años cuando apareció por primera vez. Mi mamá lloraba en medio de la sala. Oía a papá y un doctor hablar sobre daño irreversible en el útero de mi madre. En ese momento deseé compañía, ya que los adultos no comprendían en absoluto la soledad que me invadía, la envidia también, al ver a los demás niños jugando en el parque. Cuando la imaginé pensé en una niña de los Alpes, alguien con los modales y la clase de la que mi madre hablaba cuando recordaba su juventud en un internado suizo. No recuerdo exactamente qué sucedió primero, el orbe de luz o la estrella fugaz que, en ese preciso instante, surcó el firmamento. Sentí su palma sobre mi hombro. Hola, me dijo, estoy aquí para ti. Cuando cumplí 15 años, ella decidió se dejaría ver por los adultos. Me negué rotundamente. Ella se fue a la azotea y estuvo ahí buena parte de la tarde, dando vueltas en círculos. Yo sabía que ella planeaba algo, pero pronto olvidé su mal humor y me fui a casa de Lucho a jugar un partido de Dota. Aquella no era la primera vez que me decía se mostraría. Siempre pasaba lo mismo, pero se acordaba al último instante y se deslizaba en mi habitación para pedirme disculpas. Al volverla vi en la sala charlando con mi madre. Ella fingió no me veía en años y me abrazó con tanta fuerza que pensé se me romperían las costillas. Le seguí el juego y me hice el sorprendido. Ella me contó sobre el internado suizo y de que aprendió a esquiar bajo la sombra del Cervino. Mi madre la oía encandilada y pronto, sin siquiera dudarlo, le invitó a cenar con nosotros en Central. Me puse furioso, aunque disimulé. Deseaba decirle a mi madre que ella no era real, es decir, según las reglas de este mundo y la ciencia y todo ese rollo tan Neil deGrasse Tyson. Ya en ese restaurante intenté dominarla, como cuando era chico y la obligaba a regresar al orbe de luz. Ella me miró muy molesta, frunció el ceño y fingió pues era el foie estaba mal cocido. Luego, cuando salimos del restaurante, antes de despedirse, a pesar de que volvería a mi habitación, me dijo que debía comprender que mostrarse ante el mundo era necesario ya que yo la necesitaba y no se iría jamás. Pasaron algunas semanas desde aquel incidente. Ella no habló en todo ese tiempo. La veía salir por las noches y pasar tiempo con un hombre ave. No niego que aquello me llenó de celos. Aquella tarde la seguí y la encontré cerca del country hablando con aquel pájaro humanoide. ¿Es él?, cacareó el pájaro. Sí, respondió ella. Le recriminé lo que sucedió semanas antes, el haber roto nuestro pacto, el secreto que significaba su existencia. Estoy harta de esconderme. Al final de cuentas, lo nuestro es irremediable. Al oírla pronunciar aquello me aterré. Tú me necesitas, Noah. Sabes que romper las reglas ocasionará un desastre, dijo el hombre ave. Alguien sufrirá por tu afán de hacerte pasar por un ser humano. Ella jamás siguió la recomendación de aquel otro amigo imaginario. Pronto, sus supuestas visitas fueron más frecuentes, siempre a la misma hora, con regalos de todas las partes del mundo, rarezas y obras de arte, entre otros artículos que siempre se perdían o desaparecían. Me acostumbré al juego y ella, durante aquel año, fue la mujer más feliz del mundo. Sigue. Noah, dijo ella y apareció delante de mí cuando salí hacia mi primera cita. Soy todo lo que necesitas, la perfección. ¿Para qué insistes en conocer a una chica con una infinidad de defectos? No supe cómo responderle sin herirla, y, por primera vez desde su año feliz, la vi llorando en silencio. Segundos después se desvaneció tragada por el orbe de luz, y me asomé por la ventana a buscarla. Quería verla en la esquina del country charlando con el hombre ave, pero no estaban. Pasaron los años, y aunque a veces la recordaba, pronto la negaba y decía fue producto de mi imaginación. Eso es lo más normal cuando somos pequeños. Y luego de estos meses, principiaba el otoño cuando me enamoré de Petra. Recuerdo que todo era perfecto. Nos tomábamos de la mano antes de ir al club de atletismo, al laboratorio de ciencias, y nos besábamos escondidas detrás del pabellón de arte. Recuerdo que, el día que le pedí a mi chica, ella me dijo que sí frente a la marina. Hasta entonces la vida era lo que me sucedía, esas victorias. Pero aquello acabaría pronto. Habían pasado apenas 2 meses y medio desde que inicié mi relación con ella, y decidí visitar a Lucho, algo que no hacía desde el último fin de año. No sé por qué no pedí un Uber, o algo que siempre hacía incluso para las distancias cortas. Caminé desde la Javier Prado hasta Pershing, y estando ahí me desvié hacia los parques colindantes a la residencial San Felipe,
pues quería comprar más cigarrillos y recordaba de una bodega cerca. Caminaba muy tranquilo cuando me pareció ver a Petra en la distancia. Aquello me pareció extraño, pues me dijo se iría de retiro espiritual con sus padres a Chancay. Me negué a aquella idea, sin embargo, algo, diría un presentimiento, me obligó a seguirla. Caminé bajo los árboles, siempre bajo la sombra, y la vi detenerse frente a un edificio antes de sacar su teléfono y hacer una llamada. Encendí mi último cigarrillo y me senté sobre una grada. Quería ver su rostro, descubrir me había equivocado y seguir mi rumbo. Al verla girar confirmé mi premonición. Me puse de pie para ir hacia ella y preguntarle por qué me había mentido al decirme que fue un retiro espiritual con los hippies de su familia. Y alguien me tomó de brazo en ese instante. Giré y vi al hombre ave. En su rostro adiviné la tristeza. Vámonos, me dijo cacareando. Preferiría que no veas lo que sucederá. Te puedo contar la verdad, lo que está pasando. Será mejor así. Me está engañando, lo sé. No es necesario que la vea besando a otro hombre. No a ti, Noah. Es a él a quien le miente. El pájaro soltó y voló sobre mí. Ven, sujétate de mis garras y nos podemos ir volando. Así llegaremos a un santiamén a la casa de tu amigo, créeme. Terminarás olvidándola. Me negué. El hombre ave se lamentó y desapareció en el firmamento. Me acerqué a Petra y al chico que la acompañaba y lo saludé. Petra se mostró incómoda y me dijo que, sin siquiera dudar, que por favor deje de molestarla. No comprendí. Es decir, pensé en sus manos con mis manos y sus promesas y todo aquello que hasta minutos atrás se me hacía el único destino posible. Es un acosador, Alberto. Petra me miró con asco. No hace más que seguirme y molestarme en la universidad. Nunca te dije nada pues pensé se aburriría. Alberto se puso delante de Petra, alzó los puños y me dijo que me largue o me rompería los dientes. No puedo creer que seas tan carepalo, le dije a Petra y respiré hondo para contener la tristeza. Lárgate, chilló Petra. Mi amor, continuó dirigiéndose a Alberto. Es un enfermo, no le creas nada de lo que dice. Te voy a sacar la entreputa por coger a mi enamorada, mocoso, gritó Alberto y se me vino en embestida como un toro. Me hice a un lado y ese se fue yendo contra el suelo. En ese momento debí irme, pero la furia se apoderó de mi cuerpo y aproveché estaba intentando reincorporarse para patear los testículos y luego la boca del estómago. Alberto se cubrió la cabeza mientras la andanada de puntapiés castigaba todo su cuerpo. Petra, en la desesperación, cogió una piedra. Al despertar vi el rostro de la muchachita suiza, su sonrisa, sus manierismos y me sentí seguro. Te dije que no necesitabas de nadie más, dijo y pasó sus frías manos por la caída en mi cabeza. Mírate, tan lleno de ilusiones que estabas. Le dije al hombre ave que se haga cargo de ti. Debiste hacerme caso. Quería hacerme respetar. Tú eras el otro, ¿no? Un juego de la universidad, alguien para no aburrirse. ¿Acaso creerías que alguien te amaría como yo lo hago? Pero tú no me amas. Yo decidí todo eso cuando te pensé por primera vez. ¿Y qué más da? Besó mi frente. ¿No es eso lo que hicieron tus padres cuando se conocieron y se dieron una oportunidad? Decidieron. Es eso. No eres real. Ella se puso de pie y se acercó a la ventana. Alrededor de su muñeca vi la pulsera que le regalé a Petra y una mancha de sangre sobre su codo. ¿Qué hiciste? Pregunté aterrado. ¿Qué les hiciste? Los asesiné mientras dormían. Tomé tu pulsera de regreso, dijo como si nada y sonrió. No es para tanto, Noah. Es decir, cuando me enteré de estabas de emergencia en el hospital pensé que te morirías y mi deber como tu verdadero amor era la venganza. No sufrió, tampoco Alberto. Les corté limpiamente la garganta. Luego ordené la habitación para que parezca que la mató luego de enterarse de la infidelidad que cometió contigo. No estará bien, no tengo huellas digitales. Pero me señaló un árbol. Pronto iniciaré el invierno. Han pasado más de 30 años desde que la pensé por primera vez. La veo entrar a la iglesia, del brazo de mi padre. Mi madre sonríe y me felicita. El sacerdote bendice nuestra unión y le dice alegre el haber conocido a dos personas que se esperaron durante toda la vida. Y bueno, ese es el cuento. Bueno, Jeremy, muchas gracias por compartir tu cuento Ella. Muy interesante. Gracias. Quiero aprovechar y les comento a los invitados que el usuario Arturo Ruiz en el chat dijo, qué buen evento, felicidades por la selección de autores, así que un aplauso para Pablo. Gracias Arturo por tu mensaje. José María Marcos, un amigo de la casa, escuchando desde Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, José María. A continuación, vamos a darle la palabra, el micrófono, a Dai Castillo. Así que mientras Dai se prepara, les cuento que nació en Lima, Perú también, en 1992. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Participó en la formación de la biblioteca itinerante Fitecantropus. Actualmente es asistente de docencia y se encuentra investigando la literatura de ciencia ficción y fantasía. Ha sido editora del libro de cuentos de ecoficción Ecofuturismo en el año 2020 y compiladora de Cyberterror en el 2020 también. Dicho esto, Dai, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en nuestro ciclo de narraciones. Es tuyo el micrófono. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente el cuento que escribí lo hice solamente para un taller de cuentos al que decidí inscribirme el año pasado. No le había dado mucha más vuelta hasta que me llegó la invitación de Pablo. Y lo que yo quería reflejar en el cuento era básicamente cómo podría ser una anécdota de terror, pero en
en el centro de Lima, que es esta zona donde está la bohemia y pues la gente se va de bares y hay poetas y toda esta clase de cosas donde hay una mezcla entre delincuencia y al mismo tiempo una vida cultural bastante movida. Entonces básicamente así fue como surgió esta idea. No es nada, es solamente como una pequeña anécdota. Así que nada, voy a empezar con el cuento. Se llama Acecho Nocturno. Oye, ¿tú no estás con esa flaca, la estación? Me preguntó Pablo, un amigo de la universidad, mientras cruzábamos el Parque Castilla rumbo a nuestras casas. Mariana, sí, ¿qué fue? Ah, su cholo, la vi el sábado con otro pata, me dice. No, ni cagando. Lo vi jugar a meter las manos dentro de su casaca y patear una piedra invisible, mientras la música pop que algunas chiquillas bailaban a esa hora resonaba en sus pequeños parlantes. Me miró con una mezcla de nerviosismo y pena. No, nada, estaba con yo y el negro. Pregúntales a ellos, pero te está cagando, mano. Apenas me despedí, llegué a casa, empecé a llamar a Mariana en su celular sin parar, pero sonaba apagado. Luego de dudarlo un par de horas, decidí tomar un bus para la avenida Tacna y recorrer la zona de Emancipación, intentando encontrarme con Mariana. Pasé casi 3 horas dando vueltas por las calles llenas de vendedores ambulantes, vagabundos y rateros que inundaban la zona. Al final decidí tomar un bus que me lleve de vuelta a casa. Entonces vi a Marina caminar por la avenida del frente con su habitual paso de bailarina, abrazado a un hombre de unos 30 años, de jeans negros y casaca de cuero. Las luces de los carros me cegaron momentáneamente y no pude ver bien sus figuras, pero estaba seguro de que era ella. Hubiera reconocido su forma de caminar y su sonrisa carmesí en cualquier parte. Incluso su perfume a miel caliente y flores parecía llegar hasta mis fosas nasales. Intenté cruzar, pero los carros aceleraban y, cuando al fin el semáforo cambió de color, ya no pude encontrarlos. Di vueltas nuevamente por aquellas calles sucias en un desesperado intento por verlos. Un par de prostitutas viejas, de rostros ajados y pelo mal pintado, estaban de pie en una esquina bajo un farol opaco. Intentaron llamar mi atención y el olor del orín y la basura acumulada en la esquina de la calle me invadieron de pronto. No pude evitar el gesto de asco en mi rostro y volví al paradero deprisa. Ese viernes fui a Estación 42 directo a buscarle y preguntarle a qué estaba jugando. Crucé la puerta y la vi sentada en uno de los sillones de espaldas a mí. La encontré viendo a los asistentes bailotear en la pista de baile con vasos de cerveza en la mano. Se sacudió el cabello del rostro y pude ver cómo varios hombres mayores la miraban descaradamente como si fuera una bailarina exótica, mientras ella sonreía, indiferente a la atención que atraía sobre sí. Un par de hombres, vestidos como rockeritos andrajosos, se le acercaron. Uno de ellos intentó jalarle a la pista de baile mientras el otro intentaba decirle algo al oído. Marina se giró hacia él y, antes de poder reaccionar, el más alto dejó caer la botella de cerveza al piso y ambos retrocedieron, como asustados. Se alejaron de Marina y salieron a toda prisa del local pese a las pifias de los asistentes. Vi a Marina acabarse su trago, indiferente a lo que acababa de pasar, y mirar la pista con la expresión distraída en sus ojos tristes, como la primera vez que la vi, siguiendo la cadencia de la música con la cabeza y pies e ignorando el resto. Esperé que notara mi presencia. Cuando lo hizo, se levantó de su asiento y vino a colgarse de mi cuello, sonriendo como de costumbre con aquellos carnosos labios rojos que eran el rasgo más resaltante de su rostro pálido. Sentí una extraña furia y ganas de arañarle las mejillas, pero solo me aparté enojado. Ella me jaló hacia su mesa y se sentó a mi lado. Quería preguntarle, interrogarle y aclarar las cosas una vez, pero ella parecía indiferente a cualquier pregunta que intentaba hacerle. Marina, ¿me estás cagando? Anda, no les huevadas. ¿No quieres tomar un poco? Me puso el vaso en la cara y tomé un sorbo de prisa sin sentir el sabor de aquel ron sin marca mezclado con Pepsi ya sin helar. No tenía ganas de tomar, quería aclarar las cosas con Marina, que me explicara qué estaba pasando. Aunque no quería reconocerlo, me moría por ella. Te estoy hablando en serio. Pablo te vio con otro huevón. Yo te vi el lunes con otro huevón. No me importa, Pablo. Hizo un gesto de molestia y apretó los labios con desagrado. Una sensación incómoda se sentó en mi estómago. No sabía si era el trago o la irritación de Marina. La vi pagar su trago y salir del bar. Sin dudarlo, la seguí de inmediato. No pensaba dejarla irse sin que me explicara qué estaba pasando. La seguí hasta que se sentó en una banca de la Plaza San Martín. Encendió un cigarro y me senté a su lado sin pensarlo mucho. La primera vez que le hablé, ella también estaba sentada en una banca de esa plaza. Aquella vez me siguió la conversación largo rato. Incluso compartimos una chata de ron e intercambiamos números. Ahora parecía aburrida. Su sonrisa ácida al ver a los habitantes de la plaza era como un tajo sangrante que contrastaba con sus ojos grises, y el perfume que emanaba de su piel, mezclado con el humo del cigarro, me hacía pensar en flores silvestres, azúcar y madera mojada. ¿En serio no me vas a decir nada? Ya me voy. Podía sentir cómo mi enojo iba cediendo y se convertía, lentamente, en una especie de tristeza infinita.
Si al menos hubiera intentado explicarme algo. A nuestro alrededor, algunos borrachos y ladrones nos observaban con curiosidad o avidez. Sus piernas descubiertas atraían la atención de varios de ellos. Luego de un rato, ella se levantó y empezó a caminar, ignorando los comentarios obscenos que recibía de los borrachos que nos rodeaban, que, pese a todo, no se atrevían a acercarse a ella. Marina, déjame que te acompañe. Vete a la mierda. Ya pues, quiero hablar contigo. Yo no, ya te dije. La vi doblar por la esquina y la seguí a pocos metros. La brisa de la noche me hacía llegar el olor dulzón de su perfume. Le insistí algunas veces más. Pasaban pocos taxis y el ruido de las bocinas sonaba cada vez más lejano. Tenía ganas de irme a casa, con mi viejita y mi hermano y olvidarme de todo. Pero la calle era bastante oscura y temí que le pasara algo si le dejaba sola. Marina, déjame llevarte a tu casa en taxi y de ahí me voy. Vete si quieres. Tras varios minutos más de caminata, sentí que estaba perdido. Ya no reconocía aquellas calles apenas iluminadas con viejos faroles de hierro, ni las fachadas mezcla de quincha y ladrillos machados de hollín. Yo solo seguí el paso rítmico de Marina, que parecía dudar al llegar a cada esquina. El temor de que apareciera una pandilla me impedía dejarla sola. Al final la detuve y le dije, ya pues, hay que tomar un taxi. Yo vivo más allá, en esa esquina. Señaló una casa de paredes celestes con manchas de hongos que trepaban desde el piso, con la huella del humo de los carros y adornadas con una puerta de metal algo oxidado. Del segundo piso sobresalía un balcón de madera y celosía, de esos coloniales que parecían estar a punto de caerse y que aguantaban por el centro de Lima. Vi sus ojos, aquellos grandes ojos generalmente tristes, parecían excitados por una emoción desconocida, brillaban en plena noche con un brillo color miel y la besé sin pensarlo demasiado. ¿Qué importara lo que dijera Pablo o lo que hubiera pasado antes? En el fondo me moría por sus ojos tristes, el sonido de su risa, sus labios rojos y sus manos suaves, siempre frías. Yo la quería y en ese momento dejó de importarme lo que hubiera pasado. En ese momento solo me importaba Marina. Marina se dejó besar con un extraño premio y su dulce perfume inundó mi nariz. Era como el licor de la selva, ligeramente amaderado, dulce y espeso, que alguna vez tomé con mis amigos de la universidad. La rodeé con mis brazos sin antes de darme cuenta y estábamos dentro de la casa, enredados en un apretado abrazo. Mordisqué sus labios suaves que siempre me habían obsesionado y aspiré el aroma que parecía emanar de su piel, su cabello, sus pestañas largas. Me separé ligeramente para ver su rostro ruborizado, pero toda la casa estaba oscura, solo la débil luz del farol de la calle entraba por una ventana de vidrios sucios. Entonces vi su expresión juguetona, que se transformaba en una más ansiosa. Sus labios abandonaron su habitual sonrisa tímida y se hacía más y más amplia, mostrando sus relucientes dientes blancos. Le sonreí también, aunque los nervios crecían a cada instante dentro de mi estómago, como cuando estaba a punto de hablar en público. Los pocos muebles parecían ser muy antiguos y estaban un poco roídos. De inmediato Marina me llevó de la mano al piso superior. Nuestros pasos resonaban en la escalera recubierta de madera. Algunos extraños adornos de hierro retorcido colgaban de las paredes despintadas y parecían fijar sus inexistentes ojos en nosotros. Casi de inmediato el olor a moho de las paredes y un murmullo de bichos o susurros tras las paredes me despertaron una sensación inexplicable en el centro del estómago, como una alarma, como si fuera un lugar prohibido o sagrado. En aquella habitación silenciosa, que parecía tan llena de mugre como la fachada, como toda aquella calle, apenas pude ver un atisbo de los viejos cuadros amarillentos que representaban gente muerta, probablemente muchas décadas atrás. Marina me abrazó y aquel extraño perfume de licor parecía meterse dentro de mi piel, detrás de mis ojos y dentro de mis entrañas. Antes de poder separarme o decir nada, ella me tomó sobre una cama vieja y se sentó sobre mí sin dejar de reír y murmurar frases extrañas que no terminaban de llegar a mis oídos. La vi reír con el largo, muy largo, infinito cabello oscuro caer sobre su rostro pálido. Casi parecía que se fundía con el resto de la habitación, como una misma respiración. El brillo de sus ojos parecía ser la única luz en aquella habitación en sombras, y los vi ampliarse cada vez más. Se inclinó sobre mí con sus dientes convertidos en pequeños colmillos afilados y sentí su aliento frío sobre mi piel desnuda y unos ligeros, muy suaves mordiscos en mi hombro y cuello me pidieron exhalar el aire de mis pulmones. Antes de poder decir o hacer nada, sentí un dolor punzante en mi cuello y grité de dolor. Aspiré en busca de aire mientras la habitación parecía volverse mucho más fría. O era el aire, que de pronto se había vuelto gélido e hizo que mi cuerpo se estremeciera. Intenté levantarme, pero las manos heladas de Marina parecían garras punzantes que se aferraban a mi carne tibia y blanda. Sentí sus uñas afiladas como garras, con una calmada furia en mi piel, con todo el tiempo del mundo. Pese a los intentos por liberarme, sentí mi cuerpo cada vez más débil y los retratos de las paredes parecían mirarme con expresión burlona, con el mismo brillo en los ojos que Marina. Le grité que me dejara ir, en una desesperada lucha por alejarla y levantarme de ahí, pero ella ignoró mis quejidos. Aquel olor dulzón como azúcar quemada parecía emanar del piso de madera, de los cuadros viejos, de los adornos de hierro oxidado. Parecía una bruma rojiza que me impedía ver claramente, incluso respirar. Cuando Marina se separó de mis pechos, vi una pequeña mancha oscura escurriéndole desde sus labios carnosos hacia su barbilla.
Reconocí mi propia sangre caliente que fluía lentamente por mi pecho hacia las sábanas, el colchón y el piso de madera. Las paredes parecían cerrarse en torno a mí, como buscando el rastro de mi sangre o meciéndose al ritmo de mis gritos. El rostro de Marina, que siempre me había parecido tan hermoso, se deformó en una expresión furiosa y las aletas de su nariz parecían dilatarse mientras clavaba sus filosas garras desde mis hombros hacia mi abdomen, dejando largos surcos sangrantes. Grité por última vez antes de cerrar los ojos y lo último que vi fueron aquellos labios carnosos que sonreían, totalmente desquiciados. Ok, listo, terminé. Muchas gracias, Dai, por tu relato Acecho Nocturno, con esta Marina tan tremenda que aparece luego. Gracias. Bueno, dicho esto, ahora nos queda nuestra última escritora, María Ángela. Así que yo les voy leyendo su biografía, si me dan un segundo. Acá está. Bueno, nuestra invitada María Ángela Ugarrelli se va preparando y ella nació en Lima, Perú, en 1993. Es licenciada en Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidata a PhD por la Johns Hopkins University. Su campo de estudio abarca el gótico y la literatura fantástica, tema de su tesis de licenciatura sobre Leopoldo Lugones. Se ha presentado en diversos coloquios, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, analizando textos de variada índole, desde Lautremont hasta Ricardo Palma. Ha publicado reseñas en revistas independientes como Lauda. Se nos fue nuestro joven Oh, Diego, pero no importa, las fuerzas oscuras acechan. Entonces, ya le pedimos a María Ángela, había leído la parte licenciada en letras, candidata a PhD por la Johns Hopkins University, experta en el gótico y además estudiosa, entre otros, de nuestro Leopoldo Lugones, seguramente su gran libro Las Fuerzas Extrañas y esa maravilla de cuento que a mí me fascina, que es Isur. Así que hace que sí con la carita, así que seguramente que estoy rumbeado, diría mi profesor de filosofía. Así que entonces, ya que está con en la Johns Hopkins University, vamos a decirlo en inglés, without further ado, let's go, girl, come on. Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme aquí. Mi cuento se llama Mala Suerte y es un cuento que he escrito para esta ocasión. Y lo escribí pues más o menos inspirada en la idea de un cuento paradigmático de terror, o de cómo sería, digamos, no que este lo sea, sino que, digamos, en la idea de cómo sería el cuento paradigmático de terror que le dé miedo a todos y que le dé miedo a todos por igual. Pero no quería simplemente escribirlo así de manera tan directa, entonces lo he hecho como una especie de metáfora y de allí es que sale este cuento Mala Suerte. Entonces, pues lo voy a comenzar a leer. Mala Suerte. Dos ojos locos te están observando. No hay lugar a dudas, te está mirando a ti. Tú no lo puedes ver, pero tiene los ojos rojos, como si no hubiera dormido nunca y te hubiese estado mirando siempre, o desde hace unos 15, 20, 30 minutos sin que tú te des cuenta. Sin dejar de mirarte, el doctor Perea se detiene a pensar un momento. Sonríe una terrible sonrisa que te sigue mirando, que sigue allí, detrás de ti. El doctor Perea siente una especie de felicidad al verte. En este momento, reproduce una y otra vez los pasos que dio para llegar hasta donde tú estás ahora. Rebobina para verse a sí mismo desandando sus pasos y reproduce la cinta para volverlos a andar de manera caprichosa, como buscando la mejor toma para generar un bello recuerdo. Piensa en el momento en que salió hoy de su recinto subterráneo. Avanza la película y camina hacia ti, pero luego rebobina para entrar caminando de espaldas a su madriguera. En ella, el perro ha estado destruyendo un pedazo de carne sangriento e informe, con sus dientes completamente enrojecidos. El hocico es demasiado pequeño para los enormes colmillos que parecen no corresponder al cráneo. A partir de la cabeza, el animal parece ser del todo otro. Podría ser otro perro mucho más pequeño, un gato, o quizá algo peor. La cabeza es
en definitiva, desproporcionadamente grande para el cuerpo. El doctor Perea retrocede aún más, hasta hace aproximadamente unas 3 horas. En su madriguera, junto al monstruoso perro, el doctor Perea se detiene a pensar. Mira el caballete donde ha montado un catafalco de papel marrón, rayado de un lado al otro por sendos plumones de colores. Al medio de todo, al centro del diagrama, el sujeto. A un lado, sobre una franja de cuero negro, los implementos que definitivamente necesitará para el procedimiento. El triángulo de Farabeuf, el torniquete O'Higgins y el escalpelo de Rotterdam son absolutamente necesarios. No estaba seguro si necesitaría el péndulo de Rutter o si quizá un martillo bastaría, si es que algunos de los tipos de incisión requerirían otras herramientas. Puede que simplemente esté siendo quisquilloso y una buena sierra haga el trabajo mejor que el instrumento más especializado. El perro da unas cuantas vueltas y la cola se le cae como si lo hubiese tenido pegada. El doctor Pereda odia a quienes son malos con los animales. Por eso saca de un cajoncito una aguja limpia y con ella, e hilo quirúrgico, le cose la cola al animal. Desecha todo en un tacho de basura rebalsado de materia orgánica que se revuelve y emana un hedor denso, visible. El doctor Perea ha estado pensando hace horas en el diseño de la criatura. Piensa particularmente en los agujeros que comunican una parte con la otra y cuál sería la mejor manera de suturar todo. No usaría hilo quirúrgico, gastarlo en humanos es inmoral. Se voltea hacia la computadora y revisa una y otra vez el correo electrónico con el pedido y se ríe solo. Para esto había estudiado medicina, para satisfacer los deseos de un demente en internet con dinero. Hace años que el doctor Pereda perdió su licencia, pero no había nacido malo. Dentro de su corazón había una lágrima para el sujeto, hay una lágrima para ti. Esa lágrima, sin embargo, está recubierta por la capa densa e impenetrable de satisfacción que le producen tanto el dinero como tu sufrimiento por partes iguales, sumada a la más grande satisfacción que es la de acceder al inefable. Pereda se relame con algunas de las palabras del correo que disfruta particularmente. Monstruo, crear, asco, miedo. La frase, el terror más puro que un corazón puede aguantar a un paso de simplemente renunciar a seguir latiendo. Será difícil, pero más aún sería negarse a negocios que vienen tan bien anudados a su deseo. Sin embargo, aún no daba con la pieza clave para completar a la criatura. El reto en el mensaje era supremo, crear algo que diese miedo a todos, a cualquiera, y además con la misma intensidad. Algo que haga que todo ser que le viese vomite sangre de solo verlo, de puro miedo. Él le tenía miedo a los detectives del Estado, al aceite caliente y a los insectos con muchas patas. Los dos primeros eran difíciles de incorporar, pero lo último era casi una obligación. No sería fácil luchar contra su propio miedo, pero ese miedo yacía muy en el fondo de su corazón, junto con la lágrima que guarda para ti, el sujeto. Hace unas 2 horas, el mono capuchino despertó aullando. El doctor Pereda lo sacó de su jaula y lo puso sobre sus hombros mientras trataba de resolver el acertijo antes de salir a buscarte. Isur, así es como se llama el mono, está bastante inquieto. Con la mano, toca los botones de un aparato injerto en su cerebro, completamente expuesto de la mitad hacia arriba, destapado. La pequeña máquina tiene una bocina con la que el mono puede comunicarse con el amo. El capuchino la hace sonar. Una voz cavernosa ordena al amo darle comida al mono. Cuando el doctor Perea ha dado de comer a Isur, este tiene otra sugerencia para él. Señala incesantemente uno de los tantos cajones abarrotados del doctor, donde guarda los garfios y el hilo de pescar. El doctor Pereda odia hacerle daño a los animales, por eso él nunca pesca. Esas cosas, como Isur brillantemente le había hecho darse cuenta, eran para el sujeto. Son para ti. Es triste cómo uno se da cuenta de cuando alguien le está mirando sin mala intención con mucha facilidad. Nos sorprendemos y amonestamos al intruso que con su mirada nos ha penetrado sin permiso. Pero el día en el que te está mirando el doctor Pereda, te es imposible darte cuenta de dónde está escondido. Es fácil olvidar hace cuánto tiempo ya te ha estado mirando. Todo este tiempo. Ya es demasiado tarde para ti. Eres el sujeto perfecto, aunque puede que demore en volver por ti. No sabe cuánto tardará, quizá 15, 20, 30 minutos, puede que hasta varios días. No olvides que el sujeto es solo una parte del proyecto. Necesita conseguir unas cuantas partes más. No está aún muy seguro de qué. Puede que te hagas coger a ti mismo, o que te pida algunas ideas antes de que empiece a mutilarte. Puede que tarde hasta meses, años, en conseguir un escalpelo de Rotterdam que no esté carcomido por el óxido. O puede que decida que ese que tiene, como tú, es perfecto aquí, en este momento, para cumplir con su función. Lo importante es que la decisión es, más allá de todo, irrevocable. Al doctor Pereda no le da vergüenza hacer esperar a los seres humanos. Antes de irse, el doctor Pereda piensa en ti.
Qué mala suerte has tenido de estar aquí hoy, pienso. Si tan solo no hubieras... El doctor Pereira se ríe. Está cada vez más lejos de ti, pero cada vez más cerca de la criatura. Qué mala suerte la tuya. Es horrible ser el que tiene que esperar. Muchas gracias, María Ángela, por tu texto, Mala Suerte. Y acá el tremendo doctor Pereda haciendo sus fechorías. Muchas gracias. Y bueno, dicho esto, damos por finalizada la lectura de nuestros invitados, de sus cuentos, y pasamos al conversatorio que habitualmente realizamos. Así que, señor escritor y curador Pablo Martínez Burquet, converse con sus colegas. Muchas gracias, muy, pero muy honrado por estas lecturas de los habitantes del vacío que leyó Podlar, Ela, de Jeremy, Acecho Nocturno, y esas cosas espantosas que nos leyó tan logradamente Dai, y por supuesto, y quiero decir que no lo sabía, cité a Isur, o Isur, que es uno de los cuentos de las fuerzas extrañas, y eran el protagonista de este Mala Suerte que nos leyó de una manera tan exquisita María Ángela, para este cuento que compuso especialmente para nuestra velada. Y por lo que se fue diciendo a lo largo de sus explicaciones previas a las lecturas, sería interesante que, como siempre usamos este espacio de narración, pero también de reflexión, en torno a qué es el terror, por qué nos gusta, por qué sucede este gusto de asustarnos, por qué continuamente estamos paladeando el gusto del miedo, esta cosa ancestral, este miedo que nos llega desde, como decía Freud, cuchicheos apenas audibles que están por abajo de la última capa de la razón y que están allí y que nos hacen como frente a cualquier situación de miedo reaccionar huyendo normalmente o atacando, que es lo que pasó más o menos aquí con estas ideas que, como decía Jeremy, el miedo es subjetivo, sí, por supuesto, el miedo tiene un componente subjetivo, hay cosas que nos asustan, como por ejemplo, no sé, el miedo a las alturas, el miedo a los bichos, el miedo a morirse y, en un ascensor, o miedos más ancestrales, más universales, como justamente el miedo a la muerte, el miedo a no ser querido, el miedo a enfermarse, a perder lo que uno tiene. Este doble rango de miedos individuales que se conjugan con los miedos sociales, sumado a eso a la noción de miedo individual y el miedo social, hacen que cada uno transite por distintas andariveles del miedo. Entonces, con este contexto que siempre decimos, usamos este foro, este coloquio, como dirían en Perú, no solo para leer, sino también para discutir, para hacer docencia sobre el género. ¿Qué aproximación tienen ustedes brevemente respecto del terror como género? ¿Qué les suscita? ¿Qué es lo que buscan cuando leen o cuando escriben terror? ¿Qué entienden ustedes por terror? Como para profundizar un poco en la línea esto de lo que decía Jeremy, el terror es subjetivo según su mirada. ¿Qué aproximación tienen sobre este tema? Desmutense, como decimos acá en Buenos Aires, porque si no, no los vamos a escuchar. ¿Empiezo? Sí, señor, adelante. Vale, ya. Bueno, es cierto que el miedo es subjetivo y también creo que el miedo va a depender del estado actual de esa persona. O sea, antes de ser papá, por ejemplo, tenía ciertos miedos y era más temerario en ciertas actitudes, que ahora que soy papá, esos miedos han cambiado. Más tengo miedo más bien por mi hija, lo que le pase, que por lo que me pase a mí, ¿no? Y también he dejado de ser más intrépido. Y trato otros tópicos, ¿no? Antes los tópicos de mis historias de terror eran más hacia el exterior, por así decirlo, y ahora trabajo más miedos internos, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero personalmente cuando escribo terror,
no siento el miedo al momento de crear la composición, incluso al momento de leerlo, para ver cómo ha quedado tampoco, ¿no? Y esto pasa por las enseñanzas que me dijo mi padre. Mi padre era cineasta y él me enseñaba mucho de cómo funcionaban las películas detrás, ¿no? Las prótesis, el maquillaje, el guión, todo. Entonces veíamos películas de muertos vivientes, de Romero, de Jason en general. Y cada vez que yo sentía ese miedo, mi papá me decía, pero mira, esto es así, esto es así, este es el actor, pasa esto. Entonces, aprender cómo se construye la historia a nivel cinematográfico, lo extrapolé esto a la literatura y cada vez que voy a escribir un cuento, o estoy leyendo un cuento, leo a Lovecraft, leo no sé, a Blackwood, lo que fuese, veo la estructura que hay en ese cuento más que la fascinación por ese miedo, ¿no? A ver, eso tiene pros y contras, ¿no? Es como que tú vas al cine y en vez de disfrutar la película, pues estás viendo y este plano por qué, y este guión por qué, ¿no? Entonces, tiene pros y contras, ¿no? Debo admitir que hay historias que me atravesaron el corazón, como Los Sauces de Blackwood, que para mí es un cuento alucinante. Incluso traté de hacer una versión propia, ¿no? Emulando a este maestro, pero mayormente es así la construcción que hago, ¿no? Y es lo mismo que también le digo a las personas que tal vez quieren aprender un poco de cómo escribir terror, o sea, no lanzar detalles como si fuese un ventilador, sino crear una estructura, ¿no? Y guiarse, pues, de justo lo que mencionabas en el seminario, ¿no? La ambientación, de cómo la ambientación, pues, está incluso en los diálogos de los personajes, eh, en esta suerte de dejar migajas en la historia, ¿no? Migajas que al final de pronto tienen un significado, ¿no? Como esta escena que dices, si en la segunda escena dejas un revólver, en la escena 5 tiene que usarse, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Y creo que ahí está el terror, en que lo que en un principio parece el fondo de la historia, poco a poco se va articulando hasta tener mucho sentido en el segundo arco o en el final, ¿no? Y esa sorpresa que causas al lector de decir, ah, pero claro, todo el tiempo ese era el malo, ¿no? Todo el tiempo ahí estaba el monstruo, pues eso creo que es lo fascinante, a mi parecer. Excelente. ¿Qué pueden decir los otros compañeros sobre esto, sobre su aproximación al terror como género? Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra o puedo yo Adelante, intervenir. mi querida. Sí. Pues yo este cuento también en parte porque lo escribí ad hoc para esta ocasión, porque estaba un poco dudosa yo de si mis otros cuentos iban a ser lo suficientemente terroríficos y estar a la altura del terror de esta velada, porque al final muchos de mis cuentos, o en mis cuentos, utilizo muchos de los tropos del terror o de los aparatos que se emplean en los cuentos góticos o los cuentos de terror, pero al final yo suelo apostar por algo más reivindicativo o en el cual el terror provee una posibilidad o una salida para quienes son marginados en el mundo real, puedan tener una vía de escape o vía de justicia a través de poderes sobrenaturales o de circunstancias increíbles. Entonces suelo, al final, como tienen este giro reivindicativo, queda como la sensación que no hay este mal puro o como monstruo o ser u otro, en general un gran otro que viene a acosar al lector o atacar al lector, y por eso es que también inspirada un poco en Aura, que releí hace poco, fue que decidí utilizar la segunda persona para este cuento, que me pareció lo más efectivo. Y a mí particularmente, también como Jeremy, también me dan mucho miedo a los insectos, pero tampoco quería hacer algo directamente así, porque creo que no, es como, o un poco también lo que menciona Poldark, no mirar tanto el contenido, sino la forma, cuando, digamos, estamos leyendo cuentos de terror para aprender un poco cómo se escribe un cuento de terror, porque esos miedos a veces suelen ser demasiado particulares a uno y pues a los demás no asustan, ¿no? Algunos de los cuentos de Lovecraft, especialmente sus primeros cuentos, suele ser demasiado específico con su miedo con respecto a los seres y a las criaturas marinas. Entonces, en algunos casos, eso puede que no dé miedo a otra persona que lo está leyendo. Y por esto fue que opté por esta vía de ir contra el lector o contra el oyente, en este caso,
para poder alcanzarlo, y espero asustarlo un poco, porque el otro cuento que iba a leer tenía un final como reivindicativo. Entonces quería cambiar un poco eso, darle un giro y sentarme a escribir a propósito un cuento que diera miedo y que no tuviera precisamente ese giro, ese final. Excelente. Nuestros otros dos contertulios, ¿qué nos pueden contar y aportar? Dai. ¿Empiezo yo? Sí. Ok. Bueno, a diferencia de Poldark, yo sí me asustó con facilidad, digamos con mucha facilidad, pero al mismo tiempo soy muy fan de los temas de terror, literatura de terror, películas de terror en general. Sin embargo, en mi proceso de escritura es muy extraño, muy difícil que yo tome justamente temas de terror porque siento que no los voy a tratar adecuadamente. En este caso, este cuento en particular lo escribí para un taller, pero mi idea inicial era distinta. Iba a ser más el cuento sobre un acosador que termina siendo asesinado por pandillas, algo así. Y pensando en el ambiente, que era el centro de Lima, de noche, con estas casonas antiguas, un poco se me fue llevando la idea de que, bueno, de repente el villano debería ser la casa o algo vinculado a la casa. Entonces, porque estas casas que son tan antiguas tienen este aire como, no sé, como poseídos en algunos casos. Aquí en Lima hay bastantes leyendas de casas donde hay fantasmas y estas cosas. No quería irme por algo tan de fantasmas, la verdad. Entonces, como hice una mezcla un poco a la fuerza de una criatura, persona, que nunca se define quién es. Yo no sé qué criatura es esta chica. Sé que está vinculada con la casa, sé que hay algo ahí, pero no llego a explorar ese punto. Entonces fue así como llegué a esta historia, pero básicamente fue un ejercicio consciente de querer crear algo que asuste un poco, ¿no? Porque como digo, no es mi fuerte el momento de escribir. Leerlo sí, pero escribirlo me parece que es muy delicado. Entonces, pues, así es como yo terminé llegando a esto. Muy bien, y nuestro amigo Jeremy anda por ahí, mi querido. ¿Qué opinás? Hola, ¿qué tal? Ya, volví. Tuve por más agua. Creo, o sea, o sea, al oír los cuentos, el de Poldark me generó esa sensación de horror corporal bastante, o sea, bien marcada, el imaginar el cuerpo y también cómo muchas veces las sensaciones físicas responden a impulsos mentales, ¿no? O sea, como los dolores fantasmas, por así decirlo. Entonces, yo creo que digamos, ese alcance que podría o que tuvo Poldark al momento de leer su relato tiene que ver mucho con su experiencia como psicólogo, ¿no? Esa transposición de ideas que parte de ahí, me parece. O sea, es lo que yo podría deducir o asumir como parte de dónde viene tu terror, ¿no? Entonces, esa introspección. En el caso de María Ángela, sí me hiciste, en un momento, cuando dijiste lo de la cola del perro, me removiste todo. O sea, era no sé si es como en las películas, ¿no? Por ejemplo, John Wick mata a un montón de personas, no pasa nada. Jason mata a un montón de personas, no pasa nada. Pero le hacen daño a un animalito y es como que es el horror. O sea, ese es el horror absoluto. El conejito Ralph, por ejemplo, ahorita que está en esta campaña de redes, ¿no? Entonces, creo que mucho del miedo, o mucho de lo que entendemos con el miedo, parte también de la vulnerabilidad de quién está sufriendo esta vejación o esta victimización. Entonces tenemos, digamos, los miedos psicológicos, los miedos que tienen que ver con un tema de empatía probablemente, ¿no? O sea, esa proyección. Y el tema de Dai es muy cotidiano no sé si es que en Buenos Aires o en Baltimore, pero es un tema del que mis hermanas me han contado, que muchas veces, yo tengo dos hermanas, Luciana y Brisa, y muchas veces ellas cuando salen tienen ese temor constante de algo que las sigue, de algo que ellas quisieran poder enfrentar y liquidar. Entonces, el miedo también es eso, también el miedo es la predisposición al enfrentamiento, ¿no? Para salvarnos, la adrenalina y todo esto. Entonces, para mí, el haberlos oído en sus tres formas de enfrentar el miedo o las respuestas, ¿no? Porque finalmente es eso, encontrar respuestas, ¿no? Como siempre creo, o así lo interpreto en todo caso. A mí me ha encantado, o sea, me siento muy feliz de poder compartir el espacio con ustedes, que los considero muy, muy buenos narradores. Y en mi caso, el miedo, yo no quería o sea, que yo quería alejarme de esos tópicos porque pensé que iba a ser, digamos, algo que podría suceder al momento de cuando se escribió Pesadillas, cuando me pidió Efe el cuento, porque iban a haber otros escritores.
que iban a tener relatos similares, ¿no? Entonces, el miedo, o sea, ¿qué pasaría si el miedo se inmiscuye dentro de una historia feliz? ¿No? Una historia de un niño que lo tiene todo, un niño que lo crece con todo, pero el miedo está latente, pero es un miedo irracional, ¿no? ¿Por qué le temerías o por qué tendríamos que temerle a algo que nos lo da todo? ¿No? Podría ser por la ausencia al final, porque al momento de tenerlo todo, dejamos de necesitar y nos transformamos en cascarones que probablemente ya no necesiten más para vivir. Entonces, por eso quería terminar con ese final feliz, ¿no? O sea, al final de todo, se quedan juntos para toda la vida como un cuento de hadas, ¿no? Pero ¿qué más hay después de eso? O sea, ¿qué hay más allá de la felicidad? ¿Existe algo o se termina la vida para nosotros? Entonces, eso es lo que a mí me aterra, personalmente. Me da miedo lograr todos mis objetivos en un momento y quedarme sin nada, frente a un espacio blanco. O sea, más allá de la muerte, más allá de todo, es eso, es el fin último de mi vida y que luego de eso no haya nada más. Y eso fue lo que traté de representar con este cuento, ¿no? De alguna manera, no sé si llegué a eso, quizás falte mucho, más preguntas, más respuestas, pero de eso va. Excelente, excelente. Sin meterme en el terreno de María Ángela, que es su área de estudio, le contamos a la audiencia que el terror como género, podemos contar que se inicia con el gótico, más o menos hacia mitad de 1700, y que es una reacción al corset que le ponía el iluminismo, el racionalismo, los avances de la ciencia, a todo aquello que no fuera comprobable con un silogismo, con un proceso científico de prueba y error, quedaba reducido a la superchería, y por supuesto la primera de todas las supercherías, la religión, y entonces cada vez más acechados por la ciencia y por el pensamiento científico, como reacción aparece el gótico como género, y a partir de allí se van estructurando todos estos miedos que nosotros sentimos como sujetos y como también como sujetos de la historia, lo que decíamos hace un rato, es la doble dimensión del miedo individual, del miedo social. Y fíjense qué importante también para nuestra audiencia, lo que van comentando los compañeros del Perú, esta cosa de uno de los miedos más ancestrales, ¿no? El no saber lo que hay del otro lado, lo que decía Lovecraft, el miedo a lo desconocido, como el miedo, como la emoción más antigua. Y esta cosa también, que hay un cuento de Lovecraft que se llama así, el que acecha en la oscuridad, esta cosa del Night Stalker, de eso que no sabemos que está, pero que sabemos que nos está mirando, persiguiendo, acechando. Y para terminar ya este feliz encuentro que se nos pasó volando, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué está tramando para que la audiencia lo sepa, dónde los puede encontrar, dónde los puede leer y qué es lo que están creando o tienen en el contexto que nos toca vivir, mis jóvenes amigos, de pandemia global. ¿Qué están escribiendo o qué están por publicar o qué han publicado recientemente? Vamos, el que quiera. Saquen los micrófonos, o en todo caso abran los micrófonos. Bueno, en todo caso, les puedo comentar que el domingo 25 de abril, ¿no? El próximo domingo, al mediodía de Perú, en la Feria del Libro de Tacámbaro, está en México, vamos a presentar mi nuevo libro de cuentos que se llama Grietas del Abismo. Es un compilatorio de 5 cuentos de terror, todos pues inspirados en parte de esta mitología del vacío que me gusta mucho en realidad, ¿no? Que es un tema para mí muy, muy interesante. Así que nada, están invitados a esta presentación. Mediodía Perú, entonces pues, ¿no? Hacemos el cambio a las horas. Igual lo voy a compartir, vale, que lo voy a poner en mi perfil, ¿no? Y muy agradecidos con Jox Castelo, que es la organizadora de esta feria de Tacámbaro, y muy deseosos de el próximo año poder visitarla, si es que todo al fin ya nos lo permite. Que así sea. El resto de los compañeros, ¿en qué andan? ¿Qué están tramando sus cabecitas locas?
Bueno, yo estoy avanzando con un proyecto de novela que tengo. Tengo un libro de cuentos que espero esté próximo a publicarse. Estoy aún todavía dándole los últimos toques, pero espero muy pronto poder tener algo ya en mis manos, físico, que poder compartir con el público. Mientras tanto, me pueden seguir en mis redes sociales, en donde estoy con mi nombre, Mariangel Lugarelli, o como lo que está ahorita en mi nombre de Zoom, que es @HHEQS, Hex, en Instagram. Y por ahí también, a partir de allí, pueden encontrar enlaces a mis cuentos que he publicado, pues, y que están en antologías virtuales, y que pueden encontrar en línea gratis. Muy bien. Nuestra amiga Dai, ¿cómo Bueno, anda tramando lo tuyo? con Speedwagon hemos lanzado una convocatoria hace un tiempo, es Deathward, que es sobre fantasía oscura. De hecho, ya estamos trabajando en ello, va a salir probablemente hacia agosto, entonces estamos con este libro con autores peruanos, extranjeros, entonces es algo interesante. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Muy bien. ¿Agosto sería, Jeremy? Confírmame la fecha porque no estoy segura todavía. Yo creo que el ritmo de revisión tipo Álvaro, sí, lo hacemos en agosto, septiembre quizá. No Sí, me ¿no? parece. No, con calma, sí. ¿Y qué estás tramando vos, amiguito mío? Bueno, estoy trabajando con Nif, con Paul. Bueno, María Ángela también ha mandado el cuento para Deadward. El cuento está bueno, es corto, muy efectivo. Y bueno, ahora estamos con el tema Ouroboros, de todas maneras, en nuestro espacio de difusión. Le damos... Contale, perdóname, contale en 2 segundos qué es Uroboros a la audiencia, que para mí me parece es importante que lo conozcan. Ouroboros es un espacio multidisciplinario de difusión de literatura de género, terror, fantasía y ciencia ficción, que busca el diálogo entre creadores latinoamericanos, pero no solo de ficción escrita, digamos, literatura, sino pueden ser gente que le guste el cine, los videojuegos, que sean asiduos, digamos, tipo estos fanáticos del Señor de los Anillos que saben toda la historia, ¿no? Entonces, la idea es un espacio de diálogo, ¿no? Que nos hermane a todos, sin importar quién seas ni de dónde vengas, el tema es conversar. Y aparte de esto, Ouroboros, que es nuestro hijo predilecto, o sea, nuestro proyecto pasión, estoy trabajando ahorita en una parte adicional del Camino de los Aigeti, que sería Ghost Stalker, que quería más hacia el tema de fantasmas. Y bueno, eso es a grosso modo en lo que estoy centrándome estos días, ¿no? También viendo con Paul unos proyectos con Pez del Abismo, que es el sello editorial que él está dirigiendo. Ahí va a salir Grietas del Abismo. Entonces, estamos tratando de crecer a pesar de la pandemia, ¿no? Tratando de encontrar esos espacios de difusión, encontrar espacio para los autores y tratar de hacer cositas un poquito distintas a las acostumbradas en Perú, ya que queremos que hayan, si bien libros digitales de distribución gratuita, más acceso a las personas, eventualmente esos libros comenzar a imprimirlos por demanda, tirajes cortos, y que representen regalías para los autores que publican, ¿no? Pero ir rompiendo con el esquema de que el autor trabaja por nada, sino tratar de que por lo menos sea algo significativo para ellos, ¿no? Entonces, en eso estamos. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, amigos, la verdad que ha sido más que un placer tenerlos aquí. Se han lucido largamente con sus textos, con sus historias, nos han dejado narraciones maravillosas con el dulce acento peruano, y no me queda más que agradecerles a ustedes, agradecerles a la gente de técnica y a nuestro anfitrión Juan Diego Veloquio, el director, para que darle la palabra y que él cierre este nuevo encuentro de 4 lecturas de terror. Muchas gracias y nos vemos dentro de 3 semanas en lo que a mí respecta. Juan Diego, todo tuyo, cerrá. Gracias, Pablo, y bueno, también comparto tus palabras de elogios para nuestros invitados, que la verdad nos han dejado reflexiones muy interesantes, porque también lo que buscamos en esos encuentros es conocer un poquito más a la persona que está detrás del relato. Así que muchas gracias, chicos, por eso y obviamente por los cuentos que nos han compartido. Y leo finalmente 2 comentarios del chat. Chechu Muñoz, quien participó en el último encuentro que hicimos aquí, nos manda aplausos, y Horacio Bota nos felicita y nos manda saludos fraternos desde Montevideo, Uruguay.
Así que bueno, muchas gracias también a los espectadores ahí fieles que siempre están bancando este proyecto. Y bueno, no quiero agregar más palabras que las muy lindas palabras que han dicho, lo que ha dicho Pablo, las reflexiones de Dai, de María Ángela, de Paul Dark y de Jeremy. Ya saben, síganlos en las redes sociales, síganlos que tienen muchos proyectos entre manos. Y lo que siempre humildemente decimos de acá es que lean y escriban. Y hemos dado un poquito de cultura para todos ustedes. Esto queda para la posteridad, estos minutos, estos cuentos y estas personas que aquí nos acompañan, así que estamos muy, muy contentos de ello. Dicho esto, gracias a todos, gracias a la técnica, gracias a quienes hoy me acompañan por el Zoom y muchísimas gracias a nuestro público fiel. Nos vemos la próxima, que les vaya muy bien y que tengan un muy buen fin de semana y que escriban y lean mucho más terror. Chao, chao, muchas gracias.